Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. Ese fue el resultado de la votación por la que se aprobó la ley orgánica de regulación de la eutanasia en el Congreso de los Diputados hace un par de semanas. En esta casa hemos hablado ampliamente de lo que supone este proyecto legislativo, pero hoy también le vamos a dedicar este tiempo de enfoque con ese título que hemos querido poner, Ley de Eutanasia y ahora qué. Vamos a presentar en primer lugar a nuestros invitados, doctor Luis Fernando López Almodóvar. Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal todo? Pues aquí estamos. Aquí estamos, Otra que vez, no es un poco, placer, ¿no? Que no es poco. Doctor Raúl Canaval, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, ustedes. Ellos dos están aquí en nuestro estudio y vía Zoom, vía videollamada, tenemos con nosotros al doctor Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor Manuel Martínez Selles, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por participar de esta forma en este programa de televisión, de Canal Diocesano de Televisión Toledo, en el que muchas veces hemos hablado de lo que suponía la eutanasia para la sociedad como proyecto legislativo, pero ya se ha aprobado y nosotros queremos comenzar este espacio preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora, doctor Martínez Selles? Bueno, lo primero, no se ha aprobado todavía, ¿no? Bueno, sí, falta el trámite del Senado. Tiene que ir al Senado, luego tiene que volver al Parlamento. Es verdad que siendo realistas, las esperanzas de que no se apruebe son cada vez más pequeñas, pero bueno, yo todavía tengo alguna, ¿no? Pero es verdad que es poco probable. Una vez se apruebe, que esto probablemente estemos en febrero o marzo, el propio proyecto de ley indica que desde que se publica en el BOE hasta que se empieza a aplicar, tienen que pasar 6 meses, con lo cual, pues probablemente estemos hablando de finales del año que viene. Bueno, ahí yo creo que tendrán que empezar otras medidas. Y yo, por ejemplo, como todos sabemos, la sanidad está transferida a las autonomías. Entonces, yo desde luego en la Comunidad de Madrid lo que voy a pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid es que esto no se aplique en la Comunidad de Madrid, porque, como digo, la sanidad está transferida a las autonomías. Y luego, desde los colegios profesionales, yo creo que podemos hacer mucho, ¿no? Podemos hacer mucho para garantizar, por un lado, la objeción de conciencia, o yo casi preferiría que se tengan que apuntar en un listado los médicos, si es que los hay, que estén dispuestos a matar a sus pacientes. Y luego, además, yo creo que es muy importante el tener en cuenta que hay algunos aspectos de la ley que son particularmente polémicos. Por ejemplo, pues es una ley que no solo nos obliga a los médicos a ir contra nuestro código deontológico, contra el juramento hipocrático, sino que nos obliga a mentir, ya que aquellos médicos que decidan aplicar la eutanasia, pues en el certificado de defunción lo que tienen que hacer constar es muerte natural, que es lógicamente un engaño a los pacientes, a los familiares y a la población. Esto me parece que es algo que es particularmente inaceptable, como también es inaceptable pues que se haya intentado aprobar esta ley de forma apresurada y más en un momento en el que estamos todos los sanitarios pues luchando contra la pandemia, en un momento en que la población no se puede manifestar, sin que haya habido ningún debate, ningún diálogo con los médicos, que en el fondo vamos a ser aquellos a los que la ley obliga a actuar de una determinada forma, porque la ley es obligatoria. Otra cosa es que hagamos objeción de conciencia, pero si un paciente solicita la muerte, pues la ley obliga a matar a ese paciente, lo cual pues es algo que, como he dicho antes, va contra lo que es el fundamento de la relación médico-paciente. Es una ley que va a quebrar la confianza que tienen los pacientes en los médicos y en el sistema sanitario. Y por lo tanto, yo creo que nos queda mucho por hacer antes de la aprobación de la ley y después de la aprobación de la ley también, ¿no? Luis. Sí, bueno, ya el doctor Martínez ha dicho una cosa muy importante y es el cambio en la definición de lo que es la muerte natural, que está en la ley. La definición de la muerte natural está en
en el libro principal de medicina legal que se ha estudiado en España, del profesor Gisbert Calabuch, que creo que no ha muerto, creo que tiene ya casi 100 años, pero no ha muerto, donde se dice específicamente que la muerte natural es aquella que ocurre sin participación de ningún agente o causa externa a la propia enfermedad que tiene el paciente. Y es la única enfermedad que los médicos podemos certificar la muerte. Todo el mundo sabe que cuando hay una muerte violenta o sospechosa de criminalidad o directamente una muerte inexplicable, hay que llamar al juez para que el forense pues, certifique la muerte, pero un médico no puede certificar algo que no sea una muerte natural, ¿no? Esta ley, como hemos hablado ya en otros programas, cambia los términos del lenguaje y nos obliga a los médicos a certificar, independientemente de las causas fundamentales o desencadenantes que haya habido en la muerte, a certificar algo que por definición no es cierto. En una muerte tanto inducida como en el suicidio asistido, lógicamente eso no puede ser nunca una muerte natural. O sea que, es lo que acabamos de decir, o sea, al médico se le obliga a mentir, le obliga a certificar algo que no es verdad. Esto es un aspecto muy importante. Pues sí, fíjate, y a lo mejor ese aspecto no ha sido suficientemente destacado. Raúl, hablaba el doctor Martínez Selles de hacer un listado o de velar porque se proteja la objeción de conciencia. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que esta ley es tan radical en ese sentido, ¿no? En el sentido de modificar de un plumazo miles de años de historias de una profesión que ha estado dedicada siempre, con sus errores y demás, pero que ha estado siempre dedicada a la vida y que desde sus principios ha considerado un deber no atentar contra la vida del paciente, no causarle daño, no matarle, no asistir a su suicidio. Entonces, es destruir esa profesión. Lo de la objeción de conciencia es algo absolutamente natural en el contexto de lo que estoy diciendo. O sea, nos van a obligar a matar a nuestros enfermos en contra de todos los criterios que ha habido desde hace miles de años en el discurso de nuestra profesión. Espero que quede, bueno, yo lo que espero es que no se llegue a implantar, desde luego, y menos en el ámbito médico, ya digo, porque la medicina no ha sido la ciencia de la muerte nunca, siempre ha sido la ciencia de la vida y del cuidado. Entonces espero que no se llegue a implantar, y si se llega a implantar, desde luego hay que asegurar por todos los medios posibles que haya una objeción de conciencia bien clara y fácilmente alcanzable por parte de los profesionales, ¿no? Que luego hay objeciones de conciencia que si no están bien reguladas pueden llegar a ser un problema dentro de la propia profesión. Señalaba el doctor Martínez Selles algunas cosas que yo creo que pueden ser objeto de conversación. Decía que, bueno, que como las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, bueno, pues a lo mejor se puede habilitar que las comunidades autónomas no cumplan la ley, pero claro, esto es una ley orgánica. El proceso de desarrollo legislativo de esta ley es muy paralelo en cuanto a cómo se ha realizado con el proceso de la nueva ley de educación. Las dos se han tramitado durante el estado de alarma, las dos no han contado con un proceso abierto de negociación en la que estén implicadas las comunidades a las que se refiere. Si hablamos de educación, hablamos de padres, hablamos de profesores, hablamos de entidades titulares de los centros. Si hablamos de los médicos, pues tenemos que hablar de la ley de eutanasia, tenemos que hablar de los colegios de médicos, de los profesionales sanitarios, de los enfermos, que, bueno, a los que va referido esta ley. Claro, digamos que el guión, digamos que ha ido paralelo tanto en el proceso de la ley de educación como en el proceso de la ley de eutanasia, pero claro, decir que las comunidades autónomas pueden desarrollar argumentos legislativos para que una ley orgánica no se cumpla, digamos que es hacer un flaco favor, ¿no?, a la seguridad jurídica de nuestro Estado. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, en el ejemplo que ha puesto de la ley de la educación, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha decidido prorrogar los conciertos con los colegios durante 10 años.
con lo cual esto va a dar una seguridad, al menos durante 10 años, de que cuando entre en vigor la ley CELA, pues al menos en la Comunidad de Madrid, esos conciertos van a seguir estando vigentes. Evidentemente que no es una situación sencilla, evidentemente que desde el punto de vista legislativo el tener una ley de ámbito nacional te condiciona, pero dada la gravedad de la situación, yo sí creo que se pueden hacer cosas, y una cosa es que la ley esté vigente y otra cosa es cómo se aplique esa ley. Y por ejemplo, pues, en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se puede realizar una reglamentación que dificulta el poner en práctica esta ley. O sea, yo creo que hay muchos, yo no soy experto en cuestiones legales, pero sí lo he consultado, y tenemos también asesores legales que han estudiado la ley, y desde luego que se pueden hacer cosas del ámbito autonómico, como se hacen de hecho en muchas otras situaciones. Es decir, nosotros tenemos un montón de leyes estatales a nivel nacional en el ámbito de la sanidad, y luego cada comunidad autónoma las aplica de forma distinta, y esto los médicos lo vivimos en nuestro día a día, y la forma como están reguladas las asistencias y las prestaciones en comunidades autónomas, de hecho en Madrid y en Castilla-La Mancha, pues cambian, y por ejemplo de los anticoagulantes de acción directa, pues en Madrid se exige previamente que los pacientes hayan recibido el Sintrón, el acenocumadol, y en Castilla-La Mancha no sucede eso. Digo, por poner un ejemplo así muy de a pie de calle. Es decir, que luego a nivel autonómico se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente que lo ideal sería no tener que hacerlas porque la ley no se aplique. Yo lo único que digo es que una vez se apruebe la ley, que todo parece indicar lamentablemente que se va a aprobar, pues que no tiremos la toalla y que sigamos haciendo cosas, y yo desde luego sí lo voy a pedir a la Comunidad de Madrid, y sí creo que va a haber, no diría con total certeza, pero me inclino a pensar que de la Comunidad de Madrid pues van a estar de acuerdo en intentar dificultar aplicar una ley que es tan extrema y que va contra los fundamentos de la profesión médica. Ya, pero Luis, Raúl, se trataría de cavar aún más profundo entre la desigualdad entre los ciudadanos, ¿no? O sea, sí. Lo primero, sí, lo mejor que no estuviera la ley, ¿no? Pero claro, buscar subterfugios en el ámbito educativo, bueno, sí. Pero es que aquí estamos hablando de la vida o de la muerte de pacientes, ¿no? Aquí te pueden matar en Castilla-La Mancha, pero en Madrid no. Yo estoy de acuerdo en que se pueden hacer cosas. Sí. Lo que sí soy más pesimista es en el sentido de qué efecto pueden tener esas medidas que se puedan tomar. Aparte de que esto se puede convertir en otro reino de taifas con 17 autonomías, cada una haciendo lo que buenamente pueda o quiera, ¿no? A mí el sustrato me parece mucho más importante. Creo que hay un cambio de época en el pensamiento, y que todo esto está haciendo mucha mella en la sociedad, a la que desde las instancias que todos sabemos se la está intentando cambiar y haciendo que piense de una manera determinada. Lógicamente que se puede dar guerra, pues yo espero, sobre todo desde los colegios profesionales, a nivel médico, pues que nos sintamos respaldados, que nos sintamos defendidos, que la objeción de conciencia que está escrita en la ley en muy pocas líneas, pues se pueda llevar a cabo de una manera garantista, que es otra palabra que también la ley repite. Espero que haya garantías, igual que las hay para las personas que soliciten la muerte, que también la haya para los médicos, y sobre todo, bueno, como ha dicho Raúl, es que hay un cambio del paradigma de lo que ha supuesto esto en la historia de la medicina. Y que conste que lo dice una persona que cree que este aspecto de la eutanasia y de la defensa de la vida no es algo estrictamente médico, sino que yo creo que es algo innato al derecho y a la historia de la filosofía, la historia del pensamiento. Solamente los médicos pues nos hemos un poco subido a esas ideas que llevamos apoyando desde el siglo VI a.C., que es el juramento de Hipócrates. O sea que yo sí creo que aquí el problema que subyace es algo mucho más profundo a el si aplico o no aplico la ley. Yo tampoco soy jurista y no sé hasta qué punto eso es posible hacerlo en un grado total o en un grado parcial.
Sí me gustaría señalar, además está el doctor Martínez Selles, que eso lo sabe mejor que yo, que ya la Organización Médico Colegial en el año 2011 pues añadió una disposición en los estatutos de deontología donde se decía que ningún médico iba a ser sancionado por ir en contra de su deontología si había una ley superior estatal que lo permitía, ¿no? A mí ese artículo sí me preocupa en el sentido de que creo que fue una avanzadilla ante lo que se nos venía encima. Una precaución, ¿no? Claro. Raúl, cuando hablamos de esa objeción de conciencia, es que se me ha quedado antes, hacer una lista. A mí lo de las listas me gusta poco, ni para unos ni para otros. Por eso comentaba yo lo de las garantías, ya que estamos hablando de garantías, las garantías en esa capacidad de objeción de conciencia, porque luego cualquier elaboración de lista suena bastante mal en todos los sentidos. Pero bueno, los médicos, desde luego, yo creo que lo hemos dejado claro en los últimos años, que está en boga un poco todo este tema, y las asociaciones en conjunto con la forma distinta de pensar que tenemos todos, lo han dejado claro. El Comité Nacional de Bioética lo ha dejado claro, que desde un punto de vista bioético es una ley que se cimenta en barro, y luego están los propios pacientes, las propias asociaciones de pacientes que tienen que tener, ya que estamos hablando de garantismo, tienen que tener claro que la garantía posiblemente no sea aquel que la quiere aplicar con criterios extremos, ¿no?, que son estos casos así como muy mediáticos que los han puesto y que utilizan un poco para apelar al sentimiento, ¿no?, a la emoción de las personas, sino que muy probablemente el consentimiento delegado, es decir, la mayoría de las personas que van a sufrir la eutanasia, posiblemente no vayan a ser ellas las que lo hayan pedido, sino sean, porque esas personas no tienen capacidad de toma de decisiones en ese momento, bien por su edad, bien por sus circunstancias físicas, mentales, que a veces no son evolutivas, son circunstanciales de un momento dado. Y entonces, muy probablemente esa decisión, que es una decisión absolutamente trascendente, como que supone la muerte efectiva de esa persona, sea tomada por personas del entorno. Y no sé qué garantías hay ahí. Habéis dicho una de las palabras claves que más ha utilizado en este debate, es una ley suficientemente garantista. ¿Garantista con quién, doctor Martínez Selles? Bueno, yo diría con nadie. Y la verdad es que tenemos experiencias en otros países, en pocos, porque una cosa que nadie dice es que la eutanasia solo es legal en toda Europa, en el Benelux, ¿no? Es decir, esta ley nos va a convertir en una gran excepción. Incluso cogiendo todos los demás países del mundo, solo hay 2 países más, que son Canadá y Colombia, en el que la eutanasia es legal. Lo que se ha visto en estos países, y tenemos por ejemplo el caso de Holanda, que ya se legalizó la eutanasia hace casi 20 años, porque fue, si no me equivoco, en el 2002 que legalizó la eutanasia. Se empezó con situaciones muy concretas en las que los pacientes tenían que expresar de forma clara su deseo de muerte, tenía que venir un comité de expertos externo al que estaba valorando ese paciente para dar el visto bueno, etc. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos países? En el caso concreto de Holanda, pues lo que se llama la pendiente resbaladiza, pues que a medida que han ido pasando los años, pues muchos de los supuestos que inicialmente se contemplaban en la ley ya no se cumplen. Y de hecho, hoy en día en Holanda, pues se está haciendo eutanasia a niños con discapacidad, a ancianos con demencia, a pacientes con enfermedades mentales, es decir, a enfermos que ya incluso por su misma situación clínica no tienen siquiera la capacidad de solicitar la eutanasia. Y además en nuestra ley muchos de estos supuestos del plano inclinado pues ya nacen con la ley, es decir, ya tenemos una ley que es particularmente extrema en el sentido de que, por ejemplo, un paciente puede solicitar la eutanasia estando en su domicilio, donde es evidente que los controles van a ser escasos. Y además, a mí me preocupa mucho, como he dicho antes, que es una ley que obliga al médico. Es cierto que uno puede hacer objeción de conciencia, y yo seré el primero que la haga, pero claro, nosotros tenemos mucha inestabilidad laboral, tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha,
pues hay muchos médicos que firman contratos cada 6 meses, con lo cual, pues si un médico hace objeción de conciencia y se niega a aplicar esta ley, desconocemos qué implicaciones tendrá esto a nivel laboral, con lo cual, pues yo diría que garantías pocas o ninguna, y desde luego que a medida que pase el tiempo, me temo que vamos a ver cómo se va aplicando la eutanasia cada vez a más pacientes y cada vez con menos controles. ¿Coincidís? Plenamente, plenamente, porque es que está demostrado, o sea, lo hemos visto, como bien contaba el doctor Martínez, en los países que llevan ya un bagaje en esto de la eutanasia. Entonces, no cabe esperar que haya una evolución distinta en nuestro país, en absoluto. Y además esto tiene un segundo efecto añadido, que va a ser la demolición de los escasos y todavía pequeños servicios de cuidados paliativos que hay en España. Porque cuando la solución es la solicitud de eutanasia, pues ¿para qué quieres cuidados paliativos? Ha dicho el doctor Martínez y se ha introducido en la conversación una cuestión que ha estado ausente de todo el debate sobre la reforma de la ley de eutanasia, aunque está latente. Lo que pasa que muchas veces hablar de vida, de muerte y mezclarlo o hacerlo a la vez con condiciones económicas, como que está mal visto, ¿no? Como que no puedes juntar, determinadas cosas no se pueden juntar. Pero él ha hablado de la precariedad laboral de los médicos, también en este momento en el que estamos, en que los sanitarios, bueno, pues están sufriendo un estrés desde marzo importantísimo, pero hay que decirlo, que hay una precariedad laboral de los médicos, del profesional sanitario. Raúl ha hablado de la cuestión de los cuidados paliativos, que cuestan dinero, hay que formar gente, hay que formar unidades y cuestan dinero. Luis, ¿todo esto es una cuestión económica? Hombre, pues no se puede decir, porque si lo dices, pues ya sabes lo que se te viene encima. Está claro que los cuidados paliativos son mucho más costosos que directamente la eutanasia. Pero hablando del garantismo y hablando de todos los puntos oscuros que tiene esta ley, sí me gustaría señalar que, por ejemplo, al principio de la ley pone que al paciente hay que explicarle también la posibilidad de cuidados paliativos, de que existe, para que él en su sano juicio y en su defensa de la autonomía personal pues los rechace, ¿no? Claro, si en palabras de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de su presidente, sabemos que solamente llegan una tercera parte de los enfermos que necesitan cuidados paliativos a tener acceso a los mismos, pues habría que preguntarse si la ley también va a garantizar que el 100% de los enfermos que puedan tener acceso a los cuidados paliativos realmente los tengan. Eso innegablemente cuesta dinero, pero el problema no es tanto hablar del coste que tiene eso, sino que la ley, y yo me he hinchado a leer artículos estos días en el periódico donde se dice la ley es garantista, pues a ver si también la ley garantiza que esas dos terceras partes de pacientes que no tienen acceso a cuidados paliativos, aún a lo mejor deseándolos o queriéndolos, pues que realmente también se les garantice la prestación desde el punto de vista del Estado, como el Estado garantiza, es que es muy duro decirlo, el derecho a morir incluso dignamente, ¿no? Haciendo una traducción un poco interesada del griego, y hablando de muerte digna, ¿no? Yo ya estoy hablando así en foros aparte, cuando me preguntan del término ortotanasia, ¿no? Hablando de muerte correcta, ¿no? O sea, como diciendo, me voy a desmarcar un poco del neologismo, del lenguaje que la ideología está utilizando, porque esto es una ley meramente y puramente ideológica. Un inciso, ahí está en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de cuidados paliativos que viene de la anterior legislatura, creo que viene de la anterior legislatura, si no de la anterior, que bueno, inició ese proyecto legislativo a instancia de Ciudadanos y está parado. O sea, hay leyes que se tramitan
leyes orgánicas que se tramitan en 8 o 10 meses y otras pues están ahí durmiendo el sueño de los justos. O sea que entendemos que si hay una ley de cuidados paliativos parada, su proceso legislativo está parado, entendemos que igual que se ha corrido para una, se podía correr para otra. Nos queda todavía 10 minutitos que quería yo unir con todo lo que ha sucedido durante este fin de semana en nuestro país y en todo el entorno europeo. Parece que cuando hablamos de eutanasia estamos pensando pues en las personas mayores que tienen determinadas patologías crónicas. El doctor Martínez Seyes hablaba de los enfermos de demencia, el doctor Raúl Canaval nos decía que en muchas ocasiones pues cuando un paciente tiene que decidir, pues no está en condiciones, no está, unas veces es circunstancialmente y otras veces es porque bueno, la patología le ha alterado su conciencia, pero claro, si ustedes han visto la tele, que la habrán visto este fin de semana, lo que hemos visto es a Araceli, que es una señora encantadora de 96 años que vive en una residencia de Guadalajara, en la residencia de Los Olmos, que ha sido vacunada con esta primera vacuna del COVID. Y esa imagen se ha repetido por toda España y por toda Europa. En unos casos se vacunaba a una persona mayor y a un sanitario y en otras cosas directamente a los mayores. ¿No resulta un poco paradójico, ¿no?, que a la vez que estamos hablando de este proyecto legislativo estemos también inoculando, permítaseme la expresión, inoculando bueno, pues esas imágenes donde parece que los abuelitos son los que tenemos los primeros para vacunar, doctor Martínez Seyes? Es un ejercicio poco perverso, ¿no? Bueno, sí resulta paradójico. Yo creo que aquí hay que apuntar varias cosas. Uno, que las vacunas son muy seguras y eficaces, en concreto la vacuna de Pfizer, que es la que se está ahora inoculando, tiene unos resultados excelentes y por lo tanto yo creo que el primer mensaje es que todos nos debemos vacunar y evidentemente hay que empezar por la población de mayor riesgo y lo que se ha visto en esta pandemia es que indudablemente los ancianos cuando se infectan tienen mucho riesgo. Hay que recordar que nosotros tenemos la población más envejecida de Europa y en poco tiempo, en menos de 20 años, vamos a ser el país más envejecido del mundo. Es decir, vivimos ante un verdadero suicidio demográfico y aquí, pues lógicamente, es una situación que tiene muchas repercusiones económicas, que se comentaba antes. Pues las repercusiones económicas de la nueva ley, pues aquí van a existir, porque nosotros tenemos muchos ancianos que están cobrando pensiones, muchos de ellos que necesitan cuidados médicos, que son costosos. Se ha comentado el tema de los cuidados paliativos. Nosotros tenemos un infradesarrollo claro de los cuidados paliativos, es decir, de los 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes que se recomiendan, nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos ni a la mitad. Con lo cual, lo que sí necesitamos es implementar cuidados paliativos. Lo que pasa es que, evidentemente, eso tiene un coste. Es decir, las consecuencias económicas de esta ley yo creo que no se le escapan a nadie. Ante esta situación de gran envejecimiento de la población, solo hay 2 alternativas. Una es promover la natalidad, y eso, yo que tengo 8 hijos, puedo asegurar que no se está haciendo. Y la otra va a ser esta, me refiero, que no digo que los que defiendan la eutanasia lo hagan solo por argumentos economicistas, pero que esta ley tiene unas implicaciones económicas claras, es evidente. Y efectivamente resulta paradójico que estemos todos, todo el sistema sanitario volcado con los enfermos. Los más graves suelen ser personas de edad avanzada que tienen la infección por coronavirus, que a la hora de protegerlos, y yo creo que se hace bien, se empiece por los ancianos y otros colectivos, ¿no?, los profesionales sanitarios, los enfermos con patologías crónicas, pero bueno, los ancianos indudablemente son una población de riesgo, con lo cual me parece bien que vayamos a empezar las medidas de prevención con los ancianos y que por otro lado pues va a ser la población a la que van a tener más miedo de que se les aplique esta ley. Y de hecho tenemos los casos que he comentado antes, pues en Holanda pues ya hay ancianos que no quieren irse a residencias de ancianos de su país por el temor de que les apliquen la eutanasia, ¿no?, y se van a los países vecinos para mayor seguridad. Y por lo tanto sí estoy de acuerdo que resulta paradójico que en un momento en el que estemos protegiendo a la población mayor vayamos a aprobar una ley que es particularmente peligrosa para los mayores, para los que están en peor situación, en situación más débil, desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista socioeconómico, porque
Si un paciente tiene muchos recursos, ya se encargará de ir a una clínica privada que le cuidarán bien y le darán todos los cuidados paliativos hasta el último día. Con lo cual, pues me parece cruel tener a la población que está sufriendo porque no le aplicamos los cuidados paliativos y la única alternativa que le damos a esa población es la eutanasia. Luis. Bueno, a mí me parece bien que después de 9 meses se hable de ancianos, porque durante todo este tiempo no se ha hablado, y no se ha hablado por una razón. Y permíteme una broma, aunque la situación no es para dar bromas. Has hablado de que ayer salió esta anciana en toda la televisión. Yo creo que los médicos deberíamos contratar al ideólogo publicista que hay detrás de esta campaña, porque desde luego sería lo mejor para poderle explicar a la población lo que los médicos llevamos siglos y siglos pensando y haciendo con nuestros enfermos. Es increíble cómo se puede llegar a una información en sí misma positiva, ¿no?, a que realmente la televisión muestre un interés que no es el que hay detrás, que es que se empieza la vacunación, que se empiezan los ancianos, que eso está muy bien hecho y que hay que seguir haciéndolo y hay que seguir apoyando esa estrategia. Utilizar la publicidad en ese sentido, pues parece algo que quizá Ya, necesita bueno, otros calificativos. Es que renunciar a algo tan tentador y bueno, se ha hecho también en otros países. A mí también me hubiera... se han elegido. Otra cosa es cómo se ha hecho la estrategia de comunicación, publicidad en otros países. No estamos allí, no lo sabemos. Pero es que es muy tentador, Luis. Es que me hubiera tienes gustado reconocer. que se hubiera hablado de los ancianos un poquito más y de lo que estaba pasando con ellos en estos 9 meses. Pero la vacuna tiene que seguir adelante. Hombre, por supuesto. Que no nadie entienda en esta crítica a lo que ha sido una estrategia de comunicación, pues que estamos diciendo nada en contra, por supuesto, de la vacuna, ¿no? Que es que estamos en unos tiempos... Y es que este programa lo ve mucha gente, no me gusta a mí decirlo, pero el programa lo Ahora ve mucha mismo la gente. vacuna es el principal instrumento que tenemos para luchar contra, Pues por eso nos contra vamos la a dar, pandemia. sin no ninguna vamos a duda. dar aires a los negacionistas. No. Raúl. No, la vacuna parece eficaz y segura, lo que pasa es que los efectos tampoco van a ser tan a corto plazo como las personas pueden esperar. Entonces, estaremos durante unos cuantos meses todavía hasta completar la vacunación. La vacunación hay que hacerla y esperemos que pues, en unos cuantos meses, que tenemos que seguir con las medidas que estamos teniendo, pues en unos cuantos meses veamos el resultado, ¿no? Yo los médicos, un poco por concluir, al menos lo que quería comentar en relación a ello, creo que los médicos necesitamos la ayuda de los pacientes en este tema. Porque nosotros tenemos la fuerza que tenemos la capacidad de intervenir y no nos están haciendo caso, no nos han consultado, no han hecho caso a lo que nosotros decimos. Y yo creo que los pacientes tienen que también darse cuenta de lo que supone esto y del ejemplo que tenemos en nuestro entorno cercano. Y que no les engañen en conceptos eufemísticos que tienden a dulcificar todo esto, ¿no? Hablándoles de muerte digna. Bueno, la muerte digna, yo entiendo que la muerte digna no es que te sacrifiquen químicamente. Yo creo que una muerte digna es morirte en tu casa, si es posible, rodeado de tus seres queridos y con analgesia, sin dolor, bien cuidado. Yo entiendo que eso es una muerte digna, lo otro me parece absolutamente indigno. Entonces necesitamos la ayuda de ellos porque la sociedad somos todos, los médicos también nos ponemos malos y también tendremos que fallecer en su momento. Una última cuestión, antes de terminar. En el caso de Manuel Martínez Sella, lo comentábamos antes de comenzar este espacio, en el que también nos acompaña detrás de cámaras el delegado de Pastoral de la Salud, aquí en Toledo, el sacerdote Rafael Torregrosa. Usted ha sido elegido presidente del Colegio de Médicos de Madrid en este tiempo de pandemia y ha sufrido en sus carnes, lo podemos decir, una estrategia político-mediática en la que han ido directamente a atacar su pública confesión religiosa. Es más,
En algunos medios de comunicación, los que en la época fuerte de pandemia, marzo, abril, mayo, usted aparecía y a partir de que se conoció sus apreciaciones, desapareció de algunos medios. O sea, le tacharon, por eso decía yo lo de las listas, le tacharon de las listas. Esto de la eutanasia, Manuel, ¿es una cuestión de confesión religiosa? Bueno, yo diría que en parte sí, pero creo que es un error el pensar que los únicos argumentos para oponernos a la eutanasia son argumentos de fe. De hecho, yo escribí un libro sobre la eutanasia a principios de año, que me lo publicó Rialp, y yo cuando lo escribí, pues a raíz de una tesina que hice cuando hice el máster de matrimonio y familia de Juan Pablo II, pues el libro iba con muchas referencias al magisterio de la Iglesia y eso. Y desde la editorial me dijeron, no, esto tienes que quitarlo todo. Y a mí, claro, al principio aquello me chocó, ¿no? Porque claro, me había supuesto mucho trabajo, pero me lo he explicado. No, es que este libro lo tiene que leer cualquiera, incluso gente que no tenga fe, y tiene que entender que desde argumentos antropológicos, desde el ejercicio de la medicina, pues se puede defender que la eutanasia es siempre inaceptable, ¿no? Y esto yo creo que es cierto, ¿no? Y por lo tanto, creo que a la hora de hablar de eutanasia es bueno que no piensen que los únicos argumentos para ir contra la eutanasia son argumentos desde la fe, desde la religión, y que simplemente desde la antropología pues tenemos muchos argumentos para ir en contra de la eutanasia. Y respecto a un poco el tema este de que es verdad que a mí me han tachado de todo, ¿no? de ultracatólico, eso es una cosa que les gusta mucho, no sé muy bien qué significa. También dicen que pertenezco al Opus Dei, cosa que no es cierto, aunque tengo excelente relación con el Opus Dei. Pero bueno, yo creo que son pequeñas cosas, ¿no? O sea, yo creo que la persecución religiosa de verdad se ve en otros sitios. Es verdad que estamos llegando a un punto que se acerca cada vez más que tengamos persecución religiosa en serio en España, y creo que hay que estar preocupados. Pero bueno, a mí estos ataques la verdad es que no me afectan mucho, ¿no? Y yo creo que llega el momento que los católicos también tenemos que estar en la vida pública. Yo en concreto me metí en este mundo simplemente porque mi predecesor, una gran excepción a los médicos, pues decidió apoyar la eutanasia, ¿no? Es algo muy raro. En los 52 presidentes de colegios de médicos, yo diría que más de 45 son claramente contra la eutanasia. Y yo me presenté a las elecciones básicamente por este motivo. Y de hecho, supongo que podemos tener una idea de hasta qué punto esto es cierto, porque de las 5 candidaturas que había a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid, bueno, hubo una de ellas que ya directamente se unió a la nuestra, y nosotros sacamos más votos que las otras 3 juntas. Es decir, que claramente nuestra postura, que entre otras cosas, pues reflejábamos en nuestro programa de ir claramente a favor de la vida, pues es la postura mayoritaria de los médicos en Madrid, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el tema este de persecuciones y que nos digan que solo estamos defendiendo la vida por motivos religiosos, etcétera, pues no nos tiene que afectar, y lo que hay que hacer es defender la vida en todos los ámbitos. Y es verdad que se puede hacer también con información científica y antropológica, sin necesidad de entrar en argumentos de fe, que evidentemente que si hace falta también hay que entrar en eso, y muchas veces también simplemente la defensa de la vida es también una forma de apostolado, ¿no? Luis. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no hay que recurrir a fundamentos religiosos para posicionarse en contra de la eutanasia, porque además los aspectos religiosos solamente le sirven al creyente. Si uno intenta convencer o disuadir a alguien que no sea creyente, los argumentos religiosos no sirven. Sí nos sirven para que quizá los creyentes, algunos, pues pierdan esa tibieza o esa posición de indeterminación, y claramente se posicionen en contra de algo pues que ninguna de las 3 religiones monoteístas principales admite. Y Raúl, para terminar. Pues eso, que no es una cuestión religiosa, que también es una cuestión sobre todo
ética y moral. O sea que la Asociación Médica Mundial, que engloba a más de 110 países, médicos de 110 países de procedencias múltiples, tanto culturales como religiosas, pues son coincidentes en este sentido, porque lo que nos lleva a las conclusiones de estar en contra de la eutanasia es la diferencia entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que no está bien. Lo que hace que los hombres, que la sociedad pueda ser una sociedad moral, y lo que puede llevar o quebrar esa moralidad y convertir esto, pues es una especie de salvaje oeste, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues doctor Manuel Martínez Selles, muchísimas gracias por este tiempo dedicado a Canal Diocesano, a Radio Televisión Diocesana. Esperemos que no sea la primera y única colaboración, seguro que habrá ocasión para hablar a lo mejor de otros temas, menos violentos, porque no lo hemos dicho, pero la eutanasia es una forma de hacer violencia, ¿no?, contra otra persona. Y gracias por todo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Luis, Raúl, muchísimas gracias a vosotros dos por haber estado con nosotros una vez más en este tiempo de televisión. Y nosotros nos despedimos ahora, como siempre hacemos, con nuestro vídeo. Hasta la semana que viene. Buenas noches. La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Son palabras de la declaración presentada por los obispos españoles días antes de la aprobación en el Congreso de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. A esta denuncia pública también se unieron diferentes confesiones religiosas que el pasado 12 de diciembre hicieron público un manifiesto en el que rechazaban la proposición de regulación de la eutanasia. Pedimos a los responsables de las naciones y a nuestros gobernantes que edifiquen una sociedad basada en el valor inviolable de la vida humana y la dignidad de la persona y que rechacen las leyes que atentan contra ella. Por su parte, la Organización Médica Colegial advertía que la ley de eutanasia presenta importantes interrogantes y cuestiones no aclaradas que generan especial preocupación y que serán motivos de atención preferente desde los colegios de médicos, entre ellas todo lo que afecta a la objeción de conciencia, asunto clave que puede convertirse en un factor determinante para el ejercicio profesional. Esta organización también ha denunciado públicamente que no se ha contado con ellos para la redacción del texto, ni con los médicos, ni con otras entidades, ni con las asociaciones de pacientes, ni con los enfermos crónicos. Precisamente uno de estos enfermos, Jordi Sabaté, enfermo de ELA, sí que ha conseguido esa movilización con la campaña Mueve un dedo por la vida, en la que solo pedía eso, mover un dedo por la vida, y hacerlo a través de las redes sociales. Desde la cama de su domicilio y a través de un dispositivo que le permite comunicarse con los ojos, animaba a todos los usuarios a participar en la iniciativa Mueve un dedo por la vida, una campaña que, como él mismo explicaba, tenía como objetivo y tiene como objetivo priorizar la ayuda para vivir antes que para morir. Un gesto para salvar vidas, una vida para vivirla.